tornen a pintar façanes, murs, parcs i fins i tot vagons de tren amb els anomenats grafits. Tant els ajuntaments com Renfe es queixen dels diners que es costa esborrar aquestes pintades, però els joves pintors afirmen que no poden viure sense el seu art. Ara veuran algunes eixides furtives perquè els hem acompanyat. El grafiti és underground precisament perquè naix la pràctica més moderna en el metro de Nova York. I és justament un llenguatge transgressor, i és un llenguatge il·legal, i a pesar de que és subterrani, el veiem per tot arreu, i això és una paradoxa. Yo pinto trenes exclusivamente por la satisfacción personal que me produce, no me paga nadie ni recibo nada a cambio. Salimos a bombardear para que nuestro nombre esté por toda la ciudad y la gente hable de nosotros y la gente sepa que aún estamos en la estacada, ¿sabes? Al filo. Lo controlamos todo antes de entrar, entramos y pintamos, echamos fotos y salimos. El mejor momento cuando pintas un tren es cuando has acabado y te vas a echar la foto y ves tu pintada pues circulando en el tren y eso, y te sientes pues mejor, bien. Evidentemente nos afecta porque cuando nos grafitean un tren tenemos que retirar una unidad del servicio, tenemos que llevarla al taller, tenemos que limpiarla, para lo cual se invierte tiempo y dinero y nos causa problemas importantes. Es un territorio con manches, ¿sabes? O sea, tú llegas ahí y eres ilegal, ¿sabes? Vas a hacer una cosa ilegal, pero la haces porque te gusta y porque, no sé, porque tienes como forma de vida, ¿sabes? La única medida que podemos tomar es aumentar la seguridad. Ya que si te trinca pintando tu muro, pues en un juicio de faltas, y si te dejan pintando un tren, pues tienes un juicio penal. Y lo más seguro es que con el nuevo código penal te vayas para adentro. Eso es otro factor que nos gusta también, pues la fuga y salir corriendo y todo lo que nos pueda pasar esa noche. El año pasado, el 2002, nos pintaron 86 trenes, el anterior 2001 52 y el anterior 2000 35 trenes. Luego el problema va en aumento para nosotros. Por lo general es una acción protesta, una acción reivindicativa. ¿Qué reivindicamos? Pues la expresión, libre expresión. Una forma de expresarse más. Reivindicamos la libre expresión más que nada, ¿sabes? Y poder decorar estos monstruos también a colores. Llenarlo de colores, todo, entero. El terme grafiti procedeix de l'italià grafiare, que vol dir gargotejar, i això indica un poquet quin és l'origen del fenomen, que és a base de fer gargots, fer punxades, fora de l'espai d'escriptura, diguem, admès, públic i sancionat per la llei, no? Per un costat és el grafiti americà, que és el grafiti famós del metro de Nova York, és el grafiti de les tags, de les firmes, és el grafiti de les lletres tridimensionals.
I després hi ha la tradició europea, que és un grafiti de caràcter lingüístic, reivindicatiu, amb contingut lingüístic, vull dir. Nosotros empezamos porque íbamos con una peña de skaters y nos pisaron. Íbamos por ahí con el patín y un día un chaval se bajó unos rotuladores y esa peña se vició mogollón a firmar. El grafiti es más libre en contorno a que cualquiera lo puede hacer y tiene acceso a, entonces por supuesto es mucho más libre que cualquier otro medio. Y porque no necesitas ir a ningún sitio, o sea, no necesitas ir a ningún sitio para verlo, ¿sabes? Te golpean la cara, tú vas por la calle y te lo compras. Y cuanto más se vea, pues mejor. Luego yo creo que sí, que es una forma de no sé, de enfrentarte también un poco a lo que marcan los cánones, ¿no?